Vale, antes de empezar a trabajar la iconografía, vamos a ver algunos ejemplos de familias iconográficas dentro de Retícula que creo que funcionan bastante bien, ¿vale? Para hacer una metodología correcta de la iconografía hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿vale? La dimensión exacta y la posición donde se va a situar, la mancha del icono, es decir, que más o menos dentro de esa familia todos los iconos ocupen lo mismo visualmente, el medio en el que se va a incluir nuestra iconografía, es decir, si es un medio digital, impreso, si el espectador lo va a ver cerca o lo va a ver más lejos, ¿vale? Si vamos a poder acceder a un nivel de detalle mayor o menor. Y luego, por último, todo esto que os he comentado va a tener una vital importancia a la hora de hacer la estructura y la retícula, ¿vale? En esta familia que podemos ver en pantalla, podéis ver que bueno, es una retícula de 6x6, una retícula cuadrada, y me parece muy interesante cómo está ejecutada porque en prácticamente todo momento se ciñe al ancho y al largo de la retícula, ¿vale? ¿De qué estábamos hablando cuando hablábamos de mancha? Pues justo esto, ¿no? Que dentro de que tengamos una retícula de 6x6, estemos usando en la medida de lo posible la mayor parte de esa estructura reticular, ¿vale? Porque si no, lo que nos puede pasar es que nos queden iconos muy pequeños en unos casos y muy grandes en otro, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar tener esa cohesión. Aquí podemos ver que la retícula la usa en un contorno fino y luego al llevárselo fuera le da un estilo un poco más grueso y con color, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es esto, es diseñar dentro de la retícula en línea fina y luego pasarlo al estilo que queramos llevar fuera, ¿vale? Siempre es más fácil trabajar dentro de la retícula, ciñéndonos a la estructura de la retícula, que prácticamente tengamos el mismo contorno que la propia retícula, y luego ya le damos estilo de contorno, de color, de grosor de contorno, ¿vale? Vale, algo importante que comentábamos antes es el tema de la mancha. Es muy interesante que a la hora de hacer una iconografía podamos tener una cohesión dentro de toda esa familia, ¿vale? Es decir, en este caso, que también es una retícula cuadrada, vemos cómo el icono llena prácticamente el 100% de esa estructura. ¿Por qué es interesante esto? Porque a la hora de generar una familia de iconos, pues lo que os decía, puede pasarnos que unos iconos se queden muy pequeños y otros iconos se queden muy grandes, ¿vale? Va a depender mucho de qué manera vayan colocados estos iconos. Es decir, si funcionan todos juntos, puede que crear una cierta diferencia, como podemos ver aquí, entre los candados que son más pequeños y el CD, el círculo, estos que son más grandes, puede que tenga cierto dinamismo y eso nos da juego y es algo positivo. Lo que ocurre es que cuando una familia funciona por separado, de repente se puede perder como ese hilo conductor y esa cohesión de que todos los iconos tengan una apariencia similar, ¿vale? Por eso hay que tener muy en cuenta el medio en el que los vamos a ver. Vale, algo importante a la hora de hacer una iconografía, como os decía antes, es el estilo. No importa el estilo que le vayamos a dar, imagínate que de repente tu infografía va a tener un estilo mucho más a mano alzada y demás. Es importante que primero nos centremos en la retícula y luego le demos el estilo. Por ejemplo, en este caso, esta familia de iconos tienen un trazo muy a mano alzada. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo, siendo una retícula circular concéntrica, hay unos elementos que sí que trabajan muy bien dentro de esa retícula y el diseñador ha seguido esa retícula al pie de la letra, pero sin embargo en otros la retícula nos está siguiendo y no estamos teniendo no tiene demasiado sentido que estamos usando esta retícula, ¿vale? Si vemos la familia completa, pues se ve muy claramente. En el caso del limón, de la gamba, del donut, podemos ver que de los noodles, podemos ver que sí que se sigue la retícula. Pero en estos casos, por ejemplo, el taco, el helado, el perrito caliente, el bocadillo, ahí no estamos siguiendo una retícula, las copas tampoco. Entonces, en ese caso,
no estaría bien utilizada esta retícula, ¿vale? Os pongo esas dos diferencias para que se vea claramente. Lo que vamos a hacer nosotros es siempre, siempre, siempre ceñirnos a la retícula y no vamos a crear ningún icono que esté fuera de esa retícula, ¿vale? Si necesitamos una retícula concéntrica, como en este caso, que sea porque hay una justificación. Si no, podemos usar otra retícula más sencilla que nos sirva de red para meter toda esa iconografía, ¿vale?